Nunca se me va a olvidar el sonido de la cremallera de su maleta cerrándose. Fue un sonido seco, definitivo, como el disparo de un arma con silenciador en medio de nuestra habitación. No hubo gritos, no hubo platos rotos ni lágrimas desesperadas. De hecho, la calma con la que Elena empacó sus cosas fue lo que realmente me rompió. Si hubiera gritado, al menos habría sentido que le importaba, que romper 10 años de matrimonio le costaba algo. Pero no. Se movía con la eficiencia fría de alguien que lleva meses ensayando este momento en su cabeza. No lo hagas más difícil, Damián, me dijo, sin siquiera mirarme a los ojos mientras doblaba una blusa de seda que yo le había regalado en nuestro último aniversario. No es que no te quiera, es que he evolucionado. Y tú te quedaste donde mismo. Esa fue la frase. Te quedaste donde mismo. Como si la estabilidad que construimos, la casa que pagamos, la vida tranquila que le di, fuera un insulto a su grandeza. Elena siempre fue ambiciosa. Eso me enamoró de ella al principio. Pero en el último año, esa ambición se había transformado en desprecio. Empezó con comentarios sutiles sobre mi salario, sobre mi coche viejo, sobre cómo mis amigos eran poco sofisticados. Luego llegaron las noches en las que llegaba tarde, oliendo a perfume caro y a mentiras baratas. Yo lo sabía. En el fondo uno siempre lo sabe. Pero me quedé callado, esperando que fuera una fase. Esperando que el amor pesara más que su ego. Me equivoqué. Él me entiende, Damián, dijo finalmente, soltando la bomba mientras cerraba la puerta del armario. Tiene visión, tiene mundo. Con él no tengo que preocuparme por si llegamos a fin de mes, o si podemos permitirnos un viaje a Europa. Él ya está allí. Me quedé de pie, apoyado en el marco de la puerta, sintiendo cómo se me helaba la sangre. No era solo que me dejaba, me estaba reemplazando por una versión premium de lo que ella creía que merecía. Me estaba descartando como a un modelo obsoleto de teléfono. Quédate con la casa, con los muebles, con las deudas, dijo, poniéndose el abrigo y mirándome por primera vez, con una mezcla de lástima y superioridad. Yo no necesito nada de esto, empiezo de cero. Empiezo en la cima. La vi bajar las escaleras, con el repiqueteo de sus tacones marcando el final de mi vida tal como la conocía. Se subió a un coche negro deportivo que la esperaba afuera, ni siquiera miró atrás. Me quedé solo en el pasillo, rodeado de silencio y de las cosas que ella despreciaba. En ese momento, sentí que mi mundo se acababa. Me sentí pequeño, insignificante, un fracaso. Lo que Elena no sabía mientras se alejaba en ese coche de lujo, convencida de que iba hacia su libertad, era que en realidad estaba cometiendo el error de cálculo más grande de su vida. Ella pensó que me dejaba con las obras. No tenía ni la menor idea de que, al irse tan rápido y con tanta arrogancia, acababa de dejarme la llave de algo que ella había estado buscando desesperadamente, y que ahora sería solo mío. Los primeros días después de que Elena se fuera, la casa no se sentía vacía, se sentía muerta. Era como vivir dentro de un cadáver gigante de madera y ladrillo. El silencio tenía peso, una gravedad propia que me aplastaba contra el sofá durante horas, mirando la pantalla apagada del televisor. No bebí, no porque no quisiera ahogar la humillación en whisky, sino porque ni siquiera tenía fuerzas para levantarme e ir a la licorería. Me quedé allí, paralizado, reproduciendo en bucle sus últimas palabras. Te quedaste donde mismo. Esa frase se convirtió en mi tortura personal. Miraba a mi alrededor y con dolorosa claridad veía a qué se refería. Nuestra casa era una construcción de los años 70 en una zona que, cuando la compramos hace 5 años, los agentes inmobiliarios llamaban con potencial, pero que Elena terminó llamando el vertedero. Tenía tuberías que gemían por las noches, un jardín que siempre parecía ganar la batalla contra mis intentos de podarlo, y una hipoteca que se comía el 40% de mi sueldo. Para ella, esta casa era el símbolo de mi estancamiento. Para mí, era un proyecto. Pero claro, los proyectos requieren paciencia, y la paciencia de Elena se había agotado en el momento en que conoció a Roberto. Así se llamaba el cambio. Lo supe porque las facturas de su teléfono, que aún llegaban a mi correo, mostraban un patrón de llamadas nocturnas que yo, en mi estupidez ciega de esposo confiado, había ignorado. A la semana de su partida, el dolor agudo empezó a dar paso a una realidad logística fría y dura. Elena quería el divorcio, y lo quería ya. Su abogado, un tipo con voz de tiburón que seguramente pagaba a Roberto, me envió un borrador de acuerdo que parecía redactado con prisa. La cláusula principal era insultante y a la vez extraña. Renuncia total de bienes. Elena renunciaba a todo. A su parte de la casa,
a los muebles, a los 2 coches, incluido el mío, que apenas arrancaba en invierno, y a cualquier ahorro conjunto que quedara, que siendo honestos, eran migajas. A cambio, yo debía asumir la totalidad de la deuda hipotecaria, y firmar una cláusula de confidencialidad, y no agresión, inmediata. Básicamente, quería borrarme de su historial para poder casarse con su nuevo trofeo lo antes posible sin que el ex marido fracasado hiciera ruido. La llamé una noche, rompiendo mi promesa de mantener la dignidad. Necesitaba entender por qué tanta prisa, por qué regalaba 10 años de inversión conjunta. Acéptalo, Damián, me contestó. Su voz sonaba diferente, más aguda, con un eco metálico de fondo, como si estuviera en un lugar grande y vacío. Te estoy haciendo un favor. Me estoy yendo sin pedirte un centavo. Te dejo la casa entera para ti. Es mi regalo de despedida. ¿Un regalo?, pregunté, sintiendo la bilis subir por mi garganta. Me dejas una hipoteca que apenas puedo pagar solo, y una casa que necesita reparaciones urgentes. Eso no es un regalo, Elena. Es un lastre. Ella suspiró, ese suspiro impaciente que solía hacer cuando yo tardaba mucho en elegir una película. Véndela, quémala, haz lo que quieras. Roberto dice que esa propiedad es un agujero negro financiero. Yo ya no quiero saber nada de goteras ni de vecinos ruidosos. Mi vida ahora es diferente. Solo firma los papeles, Damián. No seas patético aferrándote a tecnicismos. Te dejo todo. Sé un hombre y asume la carga. Colgó antes de que pudiera responder. Roberto dice. Ahora Roberto era el experto en finanzas, en bienes raíces y en mi vida. Esa noche, la rabia me dio la energía que la tristeza me había robado. Decidí que, si me iba a quedar con el lastre, al menos iba a limpiar el rastro de ella. Fui al despacho, esa pequeña habitación húmeda donde acumulábamos papeles, y empecé a organizar el caos. Quería tirar todo lo que llevara su nombre. Revistas viejas, garantías de electrodomésticos que ya no servían, cartas sin abrir. Elena era desordenada con el correo. Si no parecía una invitación a una fiesta o un cheque, lo tiraba en una caja de zapatos bajo el escritorio y se olvidaba. Agarré esa caja con la intención de vaciarla directamente en la basura, pero el peso me detuvo. Estaba llena a reventar. Empecé a romper sobres sin mirar, con rabia mecánica. Factura, publicidad, factura, estado de cuenta. Y entonces, mis dedos tocaron algo distinto. No era un sobre comercial barato. Era un sobre grande, de papel manila grueso, con el sello oficial del ayuntamiento, y otro logotipo que no reconocí de inmediato. Consorcio de Desarrollo Urbano Metropolitano. La fecha del matasellos era de hacía 3 meses. 3 meses. Justo cuando Elena empezó a llegar tarde a casa. Justo cuando sus críticas hacia la casa se volvieron insoportables. Mi corazón dio un vuelco extraño, no de dolor sino de alerta. ¿Por qué no había abierto esto? O lo había visto y decidido que era otra, aburrida burocracia de la casa que odiaba. Me senté en el suelo, rodeado de la basura de nuestra vida pasada, y rasgué el sobre. Dentro había un plano desplegable de nuestra zona, y una carta formal dirigida a los propietarios. Empecé a leer. Las palabras técnicas bailaban ante mis ojos al principio. Rezonificación, proyecto de expansión comercial, expropiación pactada, plusvalía proyectada. Tuve que leer el tercer párrafo 3 veces para asegurarme de que mi cerebro, agotado por el estrés y la falta de sueño, no me estaba jugando una broma cruel. Mis manos empezaron a temblar, pero esta vez no era por la tristeza, era adrenalina pura. Elena se había ido con su hombre de visión. Se había burlado de mi estancamiento. Me había tirado la casa a la cara como si fuera basura, convencida de que Roberto tenía razón, y esto era un agujero negro financiero. Pero mientras sostenía ese papel bajo la luz amarillenta del despacho, me di cuenta de algo que me hizo soltar una carcajada seca, casi maníaca, en medio de la soledad. La semilla de la duda acababa de germinar, pero no sobre mi futuro, sino sobre el de ella. Elena no tenía ni la menor idea de lo que acababa de firmar en ese acuerdo de divorcio. Esa noche no dormí. Pasé las horas caminando de un lado a otro de la sala, con el plano extendido sobre la mesa del comedor como si fuera un mapa del tesoro. Mi mente, que durante semanas había estado nublada por la depresión y la autocompasión, de repente funcionaba con una claridad aterradora. Leí cada línea de esa carta, cada nota al pie, en letra pequeña. El documento mencionaba un proyecto de conexión vial y comercial norte. Palabras aburridas para cualquiera, pero para alguien que sabe leer entre líneas, significaban una cosa: expropiación y reurbanización masiva.
Mi casa, esa estructura vieja con tuberías ruidosas que Elena despreciaba, estaba situada exactamente en lo que el plano denominaba zona cero, acceso principal. No era solo que quisieran comprar la casa, la necesitaban. Mi terreno era el cuello de botella de un proyecto multimillonario. A la mañana siguiente me vestí no con la ropa de marido abandonado, sino con mi mejor traje, uno que Elena decía que ya no me quedaba bien. Me afeité, ocultando las ojeras bajo una capa de falsa seguridad, y me dirigí a la dirección que figuraba en el membrete del consorcio. Un edificio de oficinas de cristal y acero en el centro financiero, curiosamente, a solo unas calles de donde supuestamente trabajaba Roberto, el nuevo salvador de Elena. Me atendió un tal licenciado Vargas, un tipo joven, nervioso, que cuando escuchó mi nombre y verificó la dirección de mi propiedad, casi se atraganta con su café. Señor Torres, dijo, poniéndose de pie y estrechándome la mano con demasiada fuerza. Honestamente pensamos que no estaba interesado. Hemos enviado 3 notificaciones en los últimos 6 meses. Estábamos a punto de iniciar un proceso legal hostil, lo cual habría reducido considerablemente la oferta. 3 notificaciones. Elena había tirado 3 notificaciones a la basura. O peor aún, las había visto, leído el encabezado de ayuntamiento y asumido que eran multas o impuestos, ignorándolas en su burbuja de fantasía. He estado fuera del país. Mentí, con una calma que me sorprendió. Mi esposa no se ocupa de estos asuntos, pero estoy aquí ahora. Quiero saber cuál es la situación real. Vargas giró la pantalla de su ordenador hacia mí. Me mostró un render en 3D de la zona, donde ahora estaba mi jardín descuidado, y el garaje lleno de trastos. El proyecto contemplaba la entrada monumental a un complejo de uso mixto, oficinas de lujo, una plaza comercial, y un hotel. Mire, seré directo, dijo Vargas bajando la voz. Su vecino de la izquierda ya vendió, el de la derecha también. Usted es la última pieza del rompecabezas. Sin su lote, tienen que rediseñar todo el acceso vial, lo que les costaría millones en retrasos y permisos. Me quedé mirando la pantalla. Sentí un zumbido en los oídos. ¿De qué números estamos hablando?, pregunté, intentando que no me temblara la voz. Vargas escribió una cifra en un papel amarillo y la deslizó sobre el escritorio, boca abajo, como en las películas. Le di la vuelta. Tuve que parpadear. Y luego parpadear otra vez. La cifra no era el valor de mercado de mi casa. No era el doble. Era 12 veces lo que valía esa ruina. Era una cantidad que no solo pagaba la hipoteca y las deudas. Era una cantidad que me permitía retirarme hoy mismo si quisiera. Era dinero de libertad. Esta es la oferta inicial por cierre rápido, añadió Vargas al ver mi silencio. Si firmamos una carta de intención esta semana, el consorcio cubre también los gastos de mudanza y los impuestos de la transacción. Me recosté en la silla, sintiendo cómo el aire entraba en mis pulmones por primera vez en semanas. Elena me había dejado la casa como un castigo. Me había dicho quédate con las deudas, para sentirse generosa y superior, para irse con su conciencia limpia a vivir la gran vida con Roberto. Y al hacerlo, me había regalado, literalmente, un boleto de lotería premiado, que ella misma había tenido en las manos, y había desechado por no querer mancharse los dedos de tinta. Necesito unos días, dije, guardando el papel en mi bolsillo interior. Tengo que arreglar unos asuntos legales sobre la titularidad. Cuestiones de divorcio. La cara de Vargas cambió ligeramente, una sombra de preocupación. Señor Torres, necesitamos que la titularidad esté limpia. Si su esposa figura en la escritura, no se preocupe. Lo interrumpí, con una sonrisa fría que no llegó a mis ojos. Ella ya renunció a todo. Solo necesito que el juez ponga el sello final. Salí de la oficina caminando sobre las nubes, pero con la mente fría de un estratega. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que asegurarme de que el divorcio fuera definitivo, irrevocable y total, antes de firmar cualquier cosa con el consorcio. Si Elena se enteraba de esto antes de que la tinta del juez se secara, volvería corriendo, reclamando su 50%, por un matrimonio que ella misma destruyó. Camino a mi coche, decidí hacer una última comprobación. Saqué el móvil y busqué en Google a Roberto, el hombre con visión. Su perfil de LinkedIn y su Instagram eran públicos. Era un consultor de inversiones inmobiliarias de alto riesgo. Sus fotos eran todas en yates alquilados y oficinas prestadas. En una de sus publicaciones recientes, de hacía 4 meses, había un video de él, hablando a la cámara con aire de suficiencia. Consejo de gurú.
Eviten la zona norte de la ciudad. Se rumorea sobre proyectos de expansión, pero mis fuentes confirman que está muerto. El dinero inteligente se mueve al sur. No compren humo. Me eché a reír en medio de la calle. La gente me miró pero no me importó. Roberto, el genio, el hombre que veía el futuro, había convencido a Elena de que mi barrio estaba muerto basándose en su propia arrogancia. Él fue quien le dijo que la casa era un lastre. Él fue el arquitecto de su propia pérdida. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Elena. El abogado dice que aún no has devuelto el convenio firmado. Damián, deja de ser un niño y firma. Necesito cerrar este capítulo ya. Roberto y yo nos vamos a Bali en 2 semanas, y quiero irme siendo una mujer libre. No me hagas ir a buscarte. Miré el mensaje, y luego toqué el papel con la cifra millonaria en mi bolsillo. No te preocupes, mi amor. Susurré al teléfono. Vas a ser libre. Más libre de lo que te imaginas. Arranqué el coche. Iba directo al despacho de mi abogado. No iba a pelear por nada. Iba a darle exactamente lo que ella pedía. Una renuncia total y absoluta. Pero antes de eso iba a ser un descubrimiento que cambiaría el juego por completo. Al llegar a casa para recoger los papeles del divorcio, noté algo raro en el buzón. Había otra carta, no del consorcio sino del banco. Una notificación de intento de acceso a cuenta mancomunada. Alguien había intentado sacar dinero de nuestra cuenta de ahorros bloqueada esa misma mañana. Y la ubicación del cajero no estaba cerca de donde vivía Elena ahora. Estaba a 2 cuadras de un casino ilegal en las afueras. De repente, la prisa de Elena y Roberto por cerrar el divorcio y empezar de cero, cobró un sentido mucho más oscuro y urgente. La notificación del banco parpadeaba en mi pantalla como una luz de advertencia en un tablero de control. Intento de retiro fallido, $200, saldo insuficiente. No era una cantidad grande. Eran $200. Y eso era lo que lo hacía patético y aterrador a la vez. El gran Roberto, el hombre que viajaba en jets privados, o eso decía su Instagram, el visionario que iba a llevar a mi esposa a la cima del mundo, estaba intentando rascar migajas de una cuenta de ahorros mancomunada que llevaba meses casi vacía, usando la tarjeta que seguramente Elena le había dado en un momento de desesperación. Y lo hacía desde un cajero automático en una zona conocida por los prestamistas y el juego ilegal. Ahí estaba la pieza que faltaba. La prisa. La urgencia por el divorcio. La renuncia a los bienes. No era solo arrogancia, era necesidad. Roberto no era rico. Roberto era un estafador que se estaba ahogando, y Elena era su salvavidas. Probablemente le había vendido la idea de que, al divorciarse rápido y sin cargas, ella quedaría libre de mis deudas para poder pedir préstamos nuevos a su nombre. O quizás él simplemente necesitaba que ella estuviera legalmente soltera para alguna otra jugada financiera turbia. Entendí entonces que no solo iba a ganar dinero con la casa, iba a presenciar un naufragio. Llamé a mi abogado media hora después. Prepara los papeles finales, le dije con una voz tan tranquila que él me preguntó si estaba tomando algún medicamento. Voy a firmar. Acepto todas sus condiciones. Quiero la cita hoy mismo. La reunión se fijó para las 4 de la tarde en el despacho del abogado de ella. Llegué 5 minutos antes. Cuando entré en la sala de juntas, Elena ya estaba allí. No se veía como la mujer triunfadora que había salido de mi casa hacía semanas. Llevaba un vestido de marca, sí, pero noté detalles que antes se me hubieran escapado. El dobladillo estaba ligeramente descosido. Sus uñas, normalmente impecables, tenían el esmalte saltado en los bordes, y movía la pierna bajo la mesa con un tic nervioso incesante. No me saludó. Solo miró el reloj en la pared. «Llegas tarde», dijo, aunque yo estaba a tiempo. «Había tráfico», respondí, sentándome frente a ella. Puse las manos sobre la mesa, entrelazando los dedos. Me sentía poderoso. Tenía el secreto de los millones en un bolsillo y la prueba de la ruina de su amante en mi mente. Su abogado, el tipo con voz de tiburón, deslizó el documento final hacia mí. «Como acordamos, señor Torres. Es un divorcio exprés por mutuo acuerdo con liquidación total de la sociedad conyugal. Usted se queda con el inmueble ubicado en la calle Los Fresnos, asumiendo la totalidad de la hipoteca y los gravámenes pendientes. La señora Elena renuncia a cualquier derecho presente o futuro sobre dicha propiedad o cualquier plusvalía derivada de la misma. A cambio, no hay pensión compensatoria para ninguna de las partes». Leí esa frase otra vez. Renuncia a cualquier derecho presente o futuro o cualquier plusvalía derivada.
Era una sentencia de muerte financiera que ella misma había redactado. Levanté la vista y miré a Elena a los ojos. Quería darle una última oportunidad. No por amor, sino por pura curiosidad humana, para ver hasta dónde llegaba su ceguera. Elena, dije suavemente. ¿Estás segura de esto? La casa, sabes que el mercado cambia. Podríamos esperar, venderla juntos más adelante si las cosas mejoran. No tienes que irte con las manos vacías. Ella soltó una risa corta, áspera. Por favor, Damián, no intentes manipularme con tu lástima. No quiero nada que venga de ti. Esa casa es una ruina, igual que nuestro matrimonio. Roberto ya tiene vistos unos apartamentos en la zona sur que triplican el valor de tu cueva. Solo firma. Deja de estorbar en mi futuro. ¿Roberto te está esperando? Pregunté. Está abajo, en el coche. Tenemos una cena de celebración. ¿Vas a firmar, o tengo que demandarte por obstrucción emocional? Asentí lentamente. Saqué mi propia pluma del bolsillo. Una pluma barata, de esas que regalan en los bancos. Está bien. Tienes razón. No quiero ser un estorbo para tu éxito. Acerqué el papel. El sonido de la pluma rasgando la hoja fue el único ruido en la habitación durante 10 segundos. Firmé mi nombre con una caligrafía clara y grande. Luego firmé cada una de las 3 copias. Empujé los documentos hacia el centro de la mesa. Listo, eres libre. La casa es 100% mía. Las deudas también. Y cualquier cosa que pase con ese terreno a partir de este segundo, ya no tiene nada que ver contigo. El abogado de ella revisó las firmas rápidamente y asintió, cerrando su carpeta con un golpe seco. Felicidades, están divorciados. El trámite administrativo se registrará mañana a primera hora. Elena se levantó de golpe, como si la silla quemara. Agarró su bolso y me miró una última vez desde arriba. Espero que seas feliz en esa casa, Damián. En serio. Espero que te sirva de consuelo cuando te des cuenta de que nadie más te va a aguantar. Que te vaya bien en Bali, Elena, le dije, sin levantarme. Ella se detuvo un segundo, confundida por mi tono, pero luego giró sobre sus talones y salió taconeando del despacho. Esperé 2 minutos. Le di las gracias al abogado, que me miraba con cara de pobre diablo que se quedó con la deuda, y bajé en el ascensor. Al salir del edificio, el sol de la tarde me golpeó la cara. Miré hacia la acera. Allí estaba el coche deportivo negro de Roberto. Pero no era el último modelo del año. Ahora que lo veía de cerca, con la luz del día, noté un golpe mal reparado en el parachoques trasero, y que los neumáticos estaban lisos. Vi a Elena subir al coche. Roberto no bajó a abrirle la puerta. Estaba discutiendo con alguien por teléfono, gesticulando violentamente, con la cara roja y sudorosa. En cuanto Elena cerró la puerta, él colgó y golpeó el volante con frustración. Ella intentó tocarle el brazo, y él se apartó bruscamente, arrancando el coche con un acelerón innecesario que hizo chirriar el motor, no con potencia, sino con esfuerzo. Los vi alejarse entre el tráfico, iban hacia su libertad. Yo saqué mi teléfono y marqué el número del licenciado Vargas, del consorcio inmobiliario. Vargas, dije en cuanto contestó. Tengo la sentencia de divorcio y la escritura a mi nombre. Prepara el contrato de compraventa, acepto la oferta. Había presionado el botón nuclear. Ya no había vuelta atrás. Pasaron exactamente 3 semanas desde la firma del divorcio, hasta que el dinero tocó mi cuenta bancaria. Ver esa cantidad de ceros en la pantalla de mi móvil fue una experiencia surrealista. No sentí euforia, ni ganas de salir a comprar champán. Sentí una paz densa, pesada, como si me hubieran quitado una armadura de plomo que llevaba puesta desde hacía años. Pagué la hipoteca de un golpe, liquidé las tarjetas de crédito, y alquilé un apartamento moderno en el centro, uno con vistas a la ciudad y sin una sola gotera. La casa vieja, esa ruina que Elena odiaba, quedó vacía. El consorcio no perdió tiempo. A los pocos días, colocaron un enorme letrero en el jardín delantero. Próximamente, Gran Complejo Comercial Norte, el futuro está aquí. Yo estaba allí esa última tarde, supervisando a los de la mudanza que se llevaban lo poco que decidí conservar. Estaba parado en la acera, mirando la fachada despintada por última vez, cuando un taxi se detuvo bruscamente detrás del camión de mudanzas. No era el coche deportivo de Roberto, era un taxi de línea, sucio y abollado. La puerta trasera se abrió y Elena bajó. Apenas la reconocí. Habían pasado menos de un mes, pero parecía que le habían caído 10 años encima.
Llevaba el mismo abrigo caro pero estaba arrugado, y su maquillaje siempre perfecto estaba corrido, como si hubiera estado llorando o durmiendo con el puesto. No había rastro de la mujer altiva, que me miró por encima del hombro en el despacho del abogado. Caminó hacia mí, ignorando a los cargadores. Sus ojos estaban inyectados en sangre, fijos en el letrero gigante del consorcio inmobiliario. ¿Es verdad?, preguntó. Su voz era un hilo ronco, tembloroso. Me crucé de brazos, apoyándome en el portón. Hola, Elena. ¿Qué es verdad? Ella señaló el letrero con una mano que temblaba visiblemente. Lo vi en las noticias esta mañana. El proyecto de reurbanización. Dijeron que compraron los terrenos clave por cifras récord. Dijeron que el propietario del lote central se hizo millonario de la noche a la mañana. Me miró a los ojos, buscando desesperadamente una negativa. Dime que es mentira, Damián. Dime que vendiste por lo que valía esta posilga. Dime que no te dieron lo que dicen en la tele. Respiré hondo, sintiendo el aire fresco de la tarde. Me dieron 12 veces el valor de tasación, Elena. Más un bono por desalojo rápido. Es suficiente para no tener que trabajar el resto de mi vida si no quiero. Elena soltó un jadeo, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Dio un paso atrás, tambaleándose. Se llevó las manos a la cabeza, tirando de su propio pelo con desesperación. ¿Sabías?, gritó de repente, su voz rompiéndose en un alarido histérico que hizo que los de la mudanza se detuvieran a mirar. ¿Tú lo sabías? Por eso firmaste tan rápido. Me engañaste. Ese dinero es mío. Es un bien ganancial. Estábamos casados cuando compraste esta casa. Estábamos divorciados cuando la vendí. Le corregí, manteniendo la voz baja y fría. Y tú firmaste un documento renunciando a cualquier plusvalía futura. Te ofrecí esperar, Elena. Te lo pregunté en la mesa. ¿Estás segura? Tú me dijiste que era un lastre. Me dijiste que me quedara con las deudas. Roberto dijo que no valía nada. Chilló. Y entonces, la presa se rompió. Las lágrimas empezaron a brotar sin control. Ese imbécil me dijo que era una trampa financiera. Me hizo vender mis joyas, Damián. Me hizo sacar préstamos a mi nombre porque él tenía problemas de liquidez temporal, así que ahí estaba. La verdad completa. ¿Dónde está Roberto ahora?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Elena se derrumbó de rodillas en la acera sucia, manchando sus medias de seda. Se fue. Desapareció hace 2 días. Se llevó el coche, se llevó lo que quedaba en mi cuenta. Me dejó con las deudas de las tarjetas. Me van a embargar, Damián. No tengo dónde vivir. Estoy en un motel barato. No tengo nada. Me miró desde el suelo, con el rímel corriendo por sus mejillas, extendiendo una mano hacia mí. Era la imagen de la derrota absoluta. Damián, por favor, tienes que ayudarme. Ese dinero, la mitad es justa. Fueron 10 años. Yo te apoyé. Yo estuve contigo cuando no éramos nadie. No puedes dejarme así. Somos familia. La miré. Realmente la miré. Recordé las noches que pasé, esperándola despierto. Recordé su desprecio. Recordé cómo me llamó fracasado y estancado. Recordé cómo empacó su maleta sin derramar una lágrima. Sentí una punzada de lástima. Sí. Pero era la lástima que sientes por un animal herido en la carretera, no el amor por una esposa. Saqué mi cartera del bolsillo. Elena dejó de llorar un segundo. Sus ojos brillaron con esperanza al ver el cuero. Pensó que iba a sacar un cheque. Pensó que iba a arreglarlo todo, como siempre hacía Damián, el marido aburrido y seguro. Saqué un billete de $50 y se lo tendí. Toma, dije. Ella se quedó paralizada, mirando el billete como si fuera un insulto mortal. ¿Qué es esto? Para el taxi, respondí, guardando la cartera. Y para que te compres algo de cenar. Damián, tengo deudas por miles de dólares. Roberto me arruinó. Necesito mi parte de la casa. Me agaché para quedar a su altura, invadiendo su espacio personal por última vez. No tienes parte, Elena. Tú elegiste evolucionar. Tú elegiste a alguien con visión. Bueno, mi visión fue quedarme aquí y aguantar. La tuya fue irte. La casa pagó mi lealtad. ¿Y tu deuda? Tu deuda es el precio de tu traición. Me levanté y me di la vuelta, caminando hacia el camión de mudanzas. Damián, te voy a demandar, gritó a mi espalda, pero su voz ya no tenía fuerza. Era puro miedo. Te voy a quitar hasta el último centavo. Me detuve y giré la cabeza solo un poco. Inténtalo. Mi abogado te enviará la factura de mis costas legales. Adiós, Elena. Subí a mi coche nuevo, que estaba aparcado más adelante,
y arranqué. Por el retrovisor vi cómo se quedaba sola en la acera, frente a una casa vacía que ya no existía, y un futuro que ella misma había quemado hasta los cimientos. El cielo empezó a tronar, y las primeras gotas de lluvia cayeron sobre ella, pero yo ya tenía el climatizador encendido y mi música favorita sonando. No miré atrás. Han pasado 8 meses desde aquel día bajo la lluvia. La construcción del Centro Norte avanza a un ritmo vertiginoso. Desde la terraza de mi nuevo apartamento, en el piso 20 de una torre vecina, puedo ver las grúas moviéndose como gigantes de acero. Es una vista hermosa, sobre todo porque no me gasté todo el dinero en lujos pasajeros. Invertí una gran parte en el mismo fondo de inversión que está levantando el complejo. Irónicamente, sigo siendo dueño de esa tierra. Solo que ahora, en lugar de cortar el césped, cobro dividendos. De Elena he sabido poco, y siempre a la fuerza. Sigue intentando contactarme. Usa números ocultos, crea correos electrónicos falsos, e incluso envió a su madre, la misma que nunca me quiso, a tocar mi portero automático para pedir clemencia. Al parecer, las deudas que Roberto dejó a nombre de Elena eran reales y brutales. Ahora vive de nuevo con sus padres. A los 34 años, durmiendo en su antigua habitación de adolescente, rodeada de pósters viejos, y de un fracaso que no puede esconder. Roberto, por su parte, fue arrestado hace 2 meses en la frontera, intentando salir del país con un pasaporte falso. Resulta que su visión era tan corta como su honestidad. Pero el verdadero cierre de esta historia, el golpe final que me dejó el corazón acelerado, ocurrió ayer por la tarde. Como socio minoritario del proyecto, tengo acceso a los informes de gestión del nuevo centro comercial. Estaba revisando distraídamente la lista de contrataciones para las tiendas de lujo que se inaugurarán en la planta baja. Y ahí, entre docenas de archivos PDF, apareció uno que me heló la sangre, y al mismo tiempo, me hizo sonreír. Era una solicitud de empleo para el puesto de vendedora de piso, en una boutique de bolsos importados. Nombre del solicitante, Elena M. Experiencia, gusto refinado y conocimiento del mercado de lujo. Me quedé mirando su foto en la pantalla. Se veía cansada, con una sonrisa forzada que no llegaba a los ojos. Hace menos de un año, ella compraba en esas tiendas con mi tarjeta. Ahora, está rogando por un salario mínimo para limpiar los cristales y doblar los pañuelos que ya no puede pagar. Mi dedo se posó sobre el botón de rechazar candidato. Tenía el poder de vetarla. Podía hacer una llamada y asegurarme de que ni siquiera pasara del vestíbulo. Hubiera sido la venganza perfecta, borrarla del mapa por completo. Pero no lo hice. ¿Aprobé su contratación? ¿Por qué? Porque no hay mayor justicia poética que esa. Quiero que trabaje ahí. Quiero que todos los días, cuando llegue a ese edificio brillante y moderno que se levanta literalmente sobre los cimientos de nuestra antigua casa, recuerde lo que hizo. Quiero que pise ese suelo, y sepa que ella tuvo la mitad de todo eso en la palma de su mano y lo tiró a la basura por arrogancia. Ella me dijo que quería una vida rodeada de lujo en ese lugar. Y se la he concedido. Solo que ahora, ella estará del otro lado del mostrador, viéndome a mí, el hombre que se quedó donde mismo, entrar por la puerta principal como el dueño de todo lo que ella soñó. Elena quería un cambio de vida. Yo solo me aseguré de que nunca lo olvide.